esta noche vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro y he decidido estudiar el libro de Daniel. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Oseas los domingos, pero quiero ver si estudiamos todos los profetas menores. Ya hemos estudiado también Malaquías, de tal manera que podamos estar así tan conectados con las enseñanzas de estos hombres que muchas veces son desafiantes, muchas veces quizás nos incomoda escuchar lo que ellos dicen, pero cuando nos incomoda es que Dios quiere que nosotros cambiemos, que mejoremos, que seamos más como Jesús, que obedezcamos, que realmente seamos lo que decimos ser, que somos cristianos. En el capítulo 1 de Daniel vamos a ver esta noche, el verso 1 al 7, deportados a Babilonia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que de repente de tú vivir en un país como Israel, una ciudad como Jerusalén, que significa tierra de paz, de repente ahora estoy siendo deportado a vivir en una tierra donde reina la confusión, la idolatría, la religión, donde reina el paganismo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué decisiones tomaríamos? Daniel es un libro profético del Antiguo Testamento que recalca la verdad de que Dios es el Señor de la historia. No importa si estás en Jerusalén, no importa si estás en Israel, en Babilonia, en Ecuador o en Estados Unidos, Dios es el Señor de la historia. Lleva el nombre de Daniel, su autor y personaje central, a quien Dios rescató milagrosamente de un foso de leones, a donde lo habían arrojado por no querer orar a un Dios pagano. Vamos a ver cuán importante es tener convicciones firmes en la hora de la prueba. La biografía de Daniel y sus amigos rebosa de integridad de principio a fin. Vivió durante el reinado de 4 gobernantes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Por eso es el título general del libro de Daniel es Reyes y Reyes viviendo en el exilio. ¿Cómo es que viviendo en el exilio puedo influenciar en los reyes y en los reinos? Pero Daniel hizo eso, porque este hombre entendió que cuando uno camina en integridad con Dios, tiene la capacidad, tiene el respaldo de Dios, no solo para hacer luz dentro de la iglesia, sino para hacer luz en medio de la oscuridad. Su nombre significa Dios es mi juez. Sin importar las presiones humanas, estos hombres permanecieron fieles al Señor sin titubear, y es lo que nosotros anhelamos, buscamos, ser fieles a Dios, pero sin titubear. El día de hoy yo no sé si fuiste presionado, no sé si fuiste desafiado, no sé si alguien te puso en una situación donde tú tenías que decidir entre ser fiel a Dios o ser fiel a tus deseos o ceder ante las presiones de este mundo. En el libro de Daniel vamos a ver que Daniel jamás dejó que el mundo tenga influencia en sus pensamientos, en sus emociones, en sus convicciones. Jamás se dejó influenciar por el mundo. La estructura del libro. Los 12 capítulos de Daniel pueden dividirse en 3 secciones importantes. El capítulo 1 es la información acerca de Daniel y sus amigos. Este capítulo está escrito en hebreo. El capítulo 2 al 7, relatos sobre Daniel y sus 3 amigos durante los días de cautividad entre los babilonios y los persas, y está escrito en arameo, lenguaje de los gentiles. Este libro no solo está en hebreo, también está en arameo. El capítulo 8 al 12 vemos sueños y visiones de Daniel referentes al futuro de Israel bajo el dominio gentil y los postreros días, y estos capítulos están escritos en hebreo. Entonces vemos cómo está escrito el libro en hebreo y en arameo. Al dividir el libro de esta manera, se nos hace mucho más fácil entenderlo, mucho más fácil disfrutar de estudiar este libro. El tema central de este libro es Dios está en control. No importa si estás viviendo en Rusia, no importa si estás viviendo en Polonia, en Israel, si estás viviendo en Estados Unidos, si estás viviendo en el infierno, Dios está en control. Y cuando Dios está en control significa que en cualquier lugar donde yo estoy puedo ser luz, puedo ser influencia, puedo ser yo quien gobierne, aunque el mundo esté siendo mayoría contra mí. Entonces, pasado, presente y futuro. Este libro habla de estos 3 tiempos de la vida de este mundo. A través de todo el libro podremos encontrar esta verdad arraigada en cada capítulo, el pasado, el presente y el futuro. El libro también se puede dividir en 2 partes generales.
La primera de ellas es una parte histórica y la otra es una parte profética. Dios está en control de la vida de Daniel del verso 1 al 6, de saber cómo Dios cuida, protege, respalda a los que han decidido caminar con Él. Pero Daniel, vamos a ver la próxima semana en el verso 8 del capítulo 1, dice, y propuso Daniel en su corazón. Cuando usted se propone ser fiel a Dios, significa que Dios estará de su lado. Y cuando se propone ser fiel a Dios sin titubear, Dios le va a rescatar de cualquier problema o dificultad, le va a dar la fuerza, la sabiduría, lo que necesita para enfrentar las adversidades. Y Dios está en control de los tiempos del verso 7 al 12. No importa los paros, no importa las huelgas, no importa los plantones, no importa las leyes de los gobiernos. Cuando Dios está en control de la historia, al final Dios termina haciendo su voluntad. Y eso es lo que vamos a ver durante todos los reinos de los cuales Daniel nos va a hablar. Entonces, comenzamos en el verso 1 al 2 viendo el escenario histórico de la vida de Daniel y la vida de Israel, la vida de Jerusalén y la vida de los amigos de Daniel y de los reyes de Israel. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vamos a ver una crónica de la deportación, pero el primer personaje que vemos aquí es Joacim. El Joacim es un rey de Judá, es el 18º rey. Cuando Salomón muere, Roboam, su hijo, tomó una mala decisión. En vez de escuchar el consejo sabio de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes, que no era un buen consejo, y terminó dividiendo a la nación. Toma su lugar, pero este Roboam, como dijo, no siguió los caminos de su abuelo David, y el reino de Israel se dividió en dos. La Biblia dice que Roboam hizo lo malo ante los ojos de Dios en 2 de Reyes 12 al 14. Y entonces lo que vamos viendo también en el libro, que vamos a ver cómo los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y esta deportación es resultado de las decisiones que han tomado, no Daniel, sino sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, los gobernantes. Aquí está una lección importante para nosotros. Las decisiones que nosotros tomamos pueden afectar hasta nuestros tataranietos. Hasta nuestros tataranietos. 12 de los 20 reyes de Judá, incluyendo Joacim, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por otra parte, el reino del norte o Israel, después de la división, puso por rey a Jeroboam I, y los 19 reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Imagínense, dividido el reino, todos hacían lo malo ante los ojos de Dios. Por otra parte, el reino del norte o Israel es el que más se desvió, el que más idólatra se volvió, el que más dio la espalda a Dios. Y hasta este punto de la invasión de Babilonia, Israel ha estado viviendo en desobediencia total. Se han rebelado contra Dios de una manera frontal, directa, no les importa Dios, y de repente ahora ellos están viviendo sin Dios. No porque Dios les haya querido abandonar, sino porque ellos han dado la espalda a Dios. Entonces, no hay que ser profeta para pronosticar las consecuencias de la desobediencia. Y estamos viendo en este verso que Nabucodonosor vino a sitiar, a conquistarla, a llevar todos los tesoros de Israel por la desobediencia. Nabucodonosor era uno de los reyes más crueles que haya podido tener la tierra. Hitler le queda pequeño, dice la historia. Si usted piensa que Hitler era cruel, era sanguinario, mató a los judíos, a los polacos, a los rusos, a los ingleses, a los franceses, Nabucodonosor era terrible. Les sacaba los ojos, les cortaba las orejas, les castraba. Dice que una vez mató a un rey y después hizo que sus hijos vieran cómo le sacara los ojos. O sea, era cruel al momento de torturar a la gente. Este rey cortaba la cabeza por la mínima infracción que un hombre cometía. Si usted llegaba tarde, le cortaba la cabeza. Brutalmente mató a los hijos de Sedequías, rey de Judá, enfrente de sus ojos y luego los arrancó. Es crueldad terrible. Aunque Nabucodonosor tenía poder económico, político y militar, fue Dios quien entregó a Judá en sus manos. Y esto es lo increíble del texto. Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pero ¿quién entregó a Jerusalén? Fue Dios quien entregó a Jerusalén. Usted está pensando, yo soy cristiano, estoy seguro, nada me va a pasar.
Pero si usted y yo estamos viviendo en desobediencia, estamos tomando malas decisiones, le hemos dado la espalda a Dios, no se sorprenda que de repente Dios abra la puerta para su destrucción. Usted dice, estoy protegido porque la gente ora por mí, yo voy a la iglesia, estoy protegido. Pero a veces Dios puede quitar esa protección para que el enemigo desde afuera venga y te robe todo lo que es tuyo. Porque Dios puede hacer eso. A veces nuestra desobediencia es lo que hace que nosotros estemos sufriendo este momento. Entonces, Babilonia era una metrópoli imponente, una de las maravillas del mundo antiguo. Tenía una forma rectangular, 90 kilómetros a la redonda. Sus murallas medían 90 metros de altura. ¿Se pueden imaginar 90 metros de altura? Increíble, ¿no? ¿Cuántos pisos? Sus murallas medían 90 metros de altura y 24 metros de ancho. Imagínense, 24 metros de ancho. ¿Cuán anchas eran las murallas de Babilonia? Y los cimientos tenían 9 metros de profundidad. ¿Qué les parece? 9 metros de profundidad. De tal manera, ¿por qué tan profundo? Porque ellos pensaban que los enemigos podían excavar profundamente y entrar. Imagínense excavar 9 metros, hasta eso ya su ejército mataba a los que querían conquistarlo. En esta ciudad vivían alrededor de 500,000 personas, era una metrópoli grande como Cuenca, pero ahí estaba Nabucodonosor. Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? Pues Jerusalén era la tierra de los reyes de Israel, la tierra de Dios, donde está el templo, donde se debía adorar al Señor. La tierra de paz, la tierra de la luz del mundo, la paz para el mundo. Pero allí en ese lugar donde se debía adorar a Dios, mire lo que pasaba. ¿Por qué ocurrió esto a la nación de Dios? Verso 8 de Jeremías dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. El domingo el mensaje es igual, Oseas dice que el pueblo de Israel ha desechado a Dios y ha desechado a su palabra. Una de las cosas más increíbles que el ser humano hace es creer en el periódico, creer en los escritores, creer en las revistas, creer en lo que dice YouTube, pero no cree en lo que dice la Biblia. ¿Cuántos de nosotros podemos pasar horas y horas viendo películas, pero no pasaríamos 5 minutos leyendo la Biblia? Y dice esto, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Por qué? Por cuanto no habéis oído mis palabras. El Señor le advirtió, el rey de Babilonia va a venir, va a conquistarlos. Y digo, ¿cuál es la razón? Bien sencillo, han dejado la palabra de Dios. Y hoy en día, no solo los cristianos, muchas iglesias, muchas naciones han dejado a un lado la palabra de Dios. Ya no hay una enseñanza expositiva, ya no hay una lectura seria de las Escrituras, un discipulado profundo de las Escrituras. Y de repente estamos pensando, ¿por qué me va mal en la vida? Quizás Dios ha quitado su mano sobre ti, su mano de protección, su mano de bendición. Dice, Señor, nunca apartes tu rostro de mí, su gloria, su luz de mí. Y te preguntas, ¿por qué será? Quizás estás pensando que la palabra de Dios no es importante para tu vida, para tu negocio, para dirigir tu familia, para dirigir tu iglesia, yo no sé. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. ¿Qué es lo que dice el Señor? Va a desaparecer la alegría y el gozo de Jerusalén. Y así que pasamos toda la vida amargados, enojados, ¿no? Está uno enfermo, está en quiebra económica, le va mal por esto, le va mal por lo otro. Eso no se llama castigo, se llama justicia. Se llama justicia. Y Dios es justo. La voz de esposo y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Y por qué 70 años? Porque por 490 años Israel no guardó el sábado. Por 490 años y el Señor los cobró con 70 años en Babilonia. Es que nosotros también somos así, ¿no? No, hombre, de vez en cuando a la iglesia. Dime cuánto tú, llevemos a esto, ¿cuánto te ha estado llamando el Señor a servir? ¿Cuántos años te ha estado el Señor como hablando, motivando, desafiando a servir? Y tú sigues sentado. Tú sigues sentado. Y pasan 30, 40 años. Y el Señor dice, ya es hora, pues no. Es hora de pagar las consecuencias. Porque Dios no quiere cristianos pasivos, quiere cristianos activos, valientes, esforzados, decididos. 490 años.
de desobediencia. Dios los cobró. Dios dice que el molino de Dios muele lento, pero muele fino. Eso le pasó a Israel. Dice, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y les convertiré en desiertos para siempre. El Señor incluso les dijo cuál iba a ser el fin de Babilonia. Por eso decimos que en el libro de Daniel vemos que el Señor es el Señor de la historia, el Señor de los tiempos. Él está en control del pasado, del presente y también del futuro. Y Jeremías, no se preocupen, solo van a estar 70 años. 70 años. Tus decisiones pueden hacer que tus hijos sufran 10, 15, 20, 30 años. Hazte la pregunta, ¿qué decisiones estás tomando? Son decisiones que van a hacer que tus hijos lleguen a ser hombres que amen a Dios, mujeres que sirvan al Señor. Es importante. Daniel tuvo que pagar las consecuencias de la rebeldía de sus antepasados. Que nosotros no seamos rebeldes para que nuestros hijos no paguen las consecuencias de nosotros. Verso 3. ¿Quién era Daniel? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes el estatus de Daniel, que él venía de la realeza. Él venía de la realeza. Era un niño que pertenecía a los príncipes, a los hijos de los reyes. Daniel fue llevado a Babilonia en contra de su voluntad. Él no hubiese querido nunca dejar la tierra de Jerusalén, la tierra de paz, para la tierra de confusión. Pero Nabucodonosor dio la orden de llevar a Babilonia a algunos de los jóvenes de la realeza más inteligentes y capaces en todo sentido de Israel. Llevó a la inteligencia. Al llevar cautivos a estos jóvenes como rehenes, le recordaba al pueblo de Jerusalén que ellos no deberían de sublevarse en contra del gobierno babilonio recién impuesto. Al llevar a los más inteligentes, a los más valientes, a los que amaban más a Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba dejando la ciudad, la nación desprotegida. Él quería tener de esclavos a la realeza. Y aquí está una enseñanza también para nosotros. El diablo quiere tener de esclavos a la realeza. Y usted dice, ¿cómo así? Dice en la Biblia que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Y el diablo también nos quiere para él y nos quiere esclavizar, nos quiere imponer sus ideas, nos quiere imponer sus deseos, quiere dirigir nuestras vidas. Si el enemigo esclaviza al rey, le será más fácil esclavizar a los demás. Si puede cortar la cabeza de la casa, puede destruir a la esposa, a los hijos fácilmente. Si el enemigo esclaviza a un gobernante, le será más fácil esclavizar una nación. Por eso dice que debemos orar por los reyes, debemos orar por los gobernantes, porque cuando el enemigo toma el control de la mente y el corazón de los que nos gobiernan, es más fácil gobernar a las naciones. Si el enemigo esclaviza a un padre, destruirá toda la familia. Y como padre la pregunta es, ¿estás cumpliendo con el trabajo de sacerdote, de orar con tu esposa, de orar por tus hijos, de instruirles a ellos la palabra de Dios? Esa es nuestra responsabilidad. Si el enemigo nos esclaviza a nosotros que somos reyes y sacerdotes, les será más fácil esclavizar al mundo. Si a nosotros los cristianos el diablo nos esclaviza, nos direcciona, toma el control de nuestros pensamientos, les será mucho más fácil gobernar el mundo. Y creo que el diablo comienza a destruir la iglesia desde adentro, no desde afuera. Entonces ten cuidado, porque el diablo sí quiere destruir a la realeza. ¿Qué más dice? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué es lo que dice Nabucodonosor? Quiero personas sanas e inteligentes. Personas que físicamente estén sanos y que estén también que sean inteligentes, emocionalmente saludables. Escuche bien. El enemigo no solo quiso a los de la realeza, sino a los más idóneos, a los más inteligentes, a los más sabios, a los más influyentes. Los requisitos eran súper exigentes. Como dije, tenían que estar físicamente sanos. Dice que los cristianos debemos tener un cuerpo sano en este aspecto. No tomamos, no fumamos, no nos drogamos, ¿sí o no? Deberíamos ser atletas, etc. ¿Qué más dice? Tenían que ser académicamente inteligentes. Los cristianos deberíamos ser los tipos más inteligentes de las universidades, de los colegios, los que tenemos los masterados, los PhDs. ¿Sí o no? No tenemos vicio, no andamos en el mundo, ni de farra. Tenemos más tiempo. Si ve el enemigo, ¿a quién quiere capturar? ¿A los burros, a los ociosos, que vienen de vez en cuando? No.
Quiere a los más inteligentes porque quiere robar lo que ellos pueden hacer por el reino de Dios. Él quiere esclavizar a aquellos que pueden cambiar el mundo. Él quiere que usted viva sentado viendo televisión y no leyendo un libro. Él quiere que usted pase horas en Facebook y que no esté escuchando un sermón. Él quiere que usted comparta estupideces por Facebook y no algo que edifique realmente a la vida de alguien más. El enemigo es astuto. Tenían que ser capaces de solucionar conflictos, o sea, de buen entendimiento. Que sean capaces de solucionar conflictos, no que creen conflictos. Imagínense los requisitos que está poniendo Nabucodonosor para todos aquellos que él quiere llevarse con él, de buen entendimiento. ¿Habrá aquí gente de buen entendimiento? Gente que diga, yo soy capaz de solucionar este problema. No que traiga problemas, sino soluciones a los problemas. Hay problemas financieros, está bien, yo creo que puedo solucionar de esta manera. Hay problemas de una cosa, de otra cosa, y él no está hablando de los problemas, está buscando soluciones a los problemas. Por eso dice, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Tenían que ser de buenos modales para prestar servicios en el palacio del rey, de buenos modales. Y a muchos de nosotros nos faltan los buenos modales, ¿no? Hoy en día, de hijos que ya ni saludan a los padres, de padres que no saludan a los hijos. Llegamos los hermanos, no nos saludamos, el uno se cree más superior, el otro un poco inferior, yo no sé, pero así está la iglesia, ¿no? Porque de repente Dios te ha bendecido un carro bonito, una casa en un lindo barrio, y ya no saludas al pobre tipo que viene en bicicleta o en bus, ¿no? Los buenos modales es importante para poder tener buenas habilidades sociales en este mundo, los buenos modales. Enseñe buenos modales a sus hijos de tal manera que puedan desempeñarse en el palacio del rey. Verso 4 y 5 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey nación para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Aquí lo que vemos es que cuando llevan a estos chicos, dice, la alimentación y la educación tiene que ser de primera para ellos. ¿Qué significa esto? Con este nuevo sistema de educación y alimentación, ¿qué es lo que quería hacer con estos jóvenes hebreos? Él quería que estos jóvenes hebreos se olvidaran de su Dios, de su cultura, de su estilo de vida y sirvieran a Babilonia y su cultura. Amigos, Daniel fue llevado de la tierra de paz a la tierra de la confusión. Imagínate un joven de 14, 15 años viviendo en un palacio con todos los lujos y toda la comida. Hoy en día nuestros jóvenes dirían, wow, la vida es increíble. Daniel fue sometido a un nuevo estilo de vida. Daniel tuvo que aprender un idioma diferente. Daniel tuvo que estudiar las costumbres y ciencias de Babilonia. El sistema educativo de Babilonia estaba diseñado, creado para hacer olvidar de Dios a los seres humanos, para hacer olvidar a los israelitas de Jerusalén. El sistema educativo de hoy, como de ese entonces, está diseñado para que neguemos la existencia de Dios. Por eso dicen, oiga, usted qué bruto que es creyendo en la creación cuando nosotros sabemos que venimos del Big Bang. Y el Big Bang está siendo enseñado en los libros, en las conferencias, en las clases, en la escuela, en el colegio, en la universidad. La evolución, piensan y dicen, no, nosotros hemos venido de un chimpancé. Estoy leyendo un libro que se llama Sapiens, que dice de hombres a dioses. Y entonces ellos dicen que tenemos 35 mil millones de años y así tratan de explicar muchas cosas. Y entonces uno está pensando, ¿no? Qué increíble lo que es el hombre al negar a Dios o decir verdad. ¿Por qué compré este libro? Porque es uno de los libros más vendidos del mundo en este momento. Como 12 millones de libros se han vendido en un año. 12 millones de libros de estos. Y quería saber cuál era la información. Y toda la información tiene un solo propósito: decir Dios no existe. Que somos fruto de la evolución, que hemos llegado aquí gracias al tiempo y las circunstancias, pero que no somos creados. Los libros, las películas están diseñadas para decir Dios no existe, para decir que lo natural está mal,
para decir que lo biológicamente correcto no es correcto. Para eso está diseñado nuestro sistema educativo, para que nosotros seamos esclavos de este mundo y no le sirvamos a Dios. Pablo dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, cuidado, o sea, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, comunismo, capitalismo, etcétera, ¿no? Hay gente que defiende más al Che Guevara que a Jesucristo, y cristianos. De verdad, hay gente que defiende filosofías, políticas, formas de pensar humanas, pero no defiende la Biblia, y es triste, ¿no? Versos 6 y 7. Entre estos estaban, dice, de muchos jóvenes, aquí va a nombrar a 4, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, o sea, de la tribu de la adoración. Judá significa adoración. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Cambiaron los nombres de estos jóvenes judíos. Dice, el nombre de Daniel, el cual significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, el cual significa príncipe de Bel, o sea, príncipe de un dios de Babilonia. Imagínense. El nombre de Ananías, el cual significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrach, el cual significa iluminado por Dios Sol. ¿Qué es lo que están haciendo al cambiar los nombres de ellos? Hacer olvidar el significado de sus nombres, su fe, sus convicciones, sus raíces. Están tratando de erradicar desde su corazón su fe. El nombre de Misael, el cual significa ¿quién es como Dios?, fue cambiado a Mesach, el cual significa ¿quién como Venus? Imagínense cómo todo esto está haciendo Nabucodonosor. Esto tiene un propósito: hacer que ellos se olviden de dónde vienen, hacer que ellos se olviden a quién sirven, hacer que ellos se olviden de Dios. Increíble. El nombre de Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado a Abednego, el cual significa siervo de Nego. Lo que está diciendo es, ahora ustedes están aquí para servir a Babilonia y no a su Dios, para servir a los dioses de Babilonia y no al Dios de Israel. Y todo el sistema educativo de Babilonia, como el de hoy, está diseñado para eso. Por eso, cuán importante es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, de tal manera, aunque vayan a la universidad, aunque vayan al colegio más ateo del mundo, ellos allí puedan estar firmes y seguir creyendo en Dios, a pesar de que les enseñen la evolución, el Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace hombres piadosos con identidad a prueba de toda influencia es la convicción interna, no el ambiente externo. El ambiente externo quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestras convicciones, quiere destruir lo que creemos. Pero las convicciones internas son importantes y eso viene a través del estudio de la palabra de Dios. Daniel fue un hombre íntegro tanto en la Israel desobediente y en la pagana Babilonia. ¿Por qué? Porque era un hombre de convicciones firmes. No sé quién fue quien le improntó esta fe tan profunda por Dios, que ni Nabucodonosor pudo arrancar de su corazón. Con todo su poder, con todo su sistema educativo, no pudieron arrancar del corazón de Daniel el amor a Dios. La pregunta es, ¿qué está arrancando de tu corazón el amor a Dios? ¿Qué idea, qué pensamiento, qué conducta, qué amigos están arrancando de tu corazón las convicciones que Dios ha puesto en tu corazón? Daniel tuvo todas las excusas para serle infiel a Dios. En cambio, fue fiel a Dios a pesar de toda la presión que tuvo que soportar. Si Daniel estuviera hoy con nosotros y le preguntaríamos, ¿dónde te gustaría estar? Probablemente Daniel diría, prefiero ser un cautivo en Babilonia viviendo para el Señor que libre en Jerusalén y viviendo para Babilonia. Probablemente Daniel diría eso. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la presión? ¿Qué decisión tomamos? ¿Cómo procedemos en momentos como esos? Cuando nos quieren cambiar lo que creemos, cuando quieren destruir nuestra fe, cuando quieren prohibir que adoramos a Dios, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice como conclusión, no ruego que los quites del mundo. El Señor dice, no los quites del mundo, porque muchos estamos pensando, ay, ya quisiera irme al cielo, está bien, un día te irás. Pero mientras estás en este mundo, tenemos que hacer algo para que este mundo sepa que Dios existe. Sino que los guardes del mal, es lo que Dios dice, guárdalos del mal, significa guarda de todo lo que puede destruir nuestra fe, nuestras creencias, nuestra vida.
Después dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y es bien claro, ustedes no son de este mundo, pero están aquí para influenciar en este mundo, para ser la sal, para ser la luz de este mundo. Y continúa el texto y dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera de permanecer firme ante la presión de este mundo es creer en la palabra de Dios. Y no solo creer con la cabeza, sino creer con el corazón. Porque cuando se cree y está grabada en el corazón nuestro la palabra de Dios, no hay teoría, no hay filosofía, no hay profesor, no hay leyes, no hay gobiernos que nos puedan obligar a alejarnos de Dios. Pero cuando la palabra de Dios está guardada en nuestro corazón, ¿en dónde está guardada la palabra tuya?